Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un placer darles la bienvenida a este quinto Congreso Internacional de Educación, Investigación, Tecnología, Innovación Educativa e Inteligencia Artificial. Mi nombre es David Pérez Jorge, soy profesor de la Universidad de La Laguna y agradezco enormemente a la organización de este Congreso la oportunidad de invitarme a reflexionar sobre la innovación con inteligencia artificial en el contexto de la educación secundaria y universidad. Como iremos abordando a lo largo de esta presentación, trataré de hacer una reflexión sobre el ámbito de la aplicación de la inteligencia artificial en sus contextos educativos e informativos. Para mí, como les digo, el reto de asumir la inteligencia artificial como herramienta de aprendizaje ha sido una verdadera oportunidad. La inteligencia artificial está aquí y ha venido para quedarse, ha permeado en muchas áreas de nuestra vida y la educación no ha sido ajena a este hecho. Por lo tanto, la educación no es una excepción en el ámbito de las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial. Una cuestión importante en este sentido tiene que ver con lo que es la revolución de la inteligencia artificial en el contexto educativo. La inteligencia artificial es una herramienta cuyos resultados evidencian muchas posibilidades en el avance en educación. Por lo tanto, podemos hablar de que el incremento exponencial que ha permitido el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial está redefiniendo no solo el ámbito inicial en el que empezó a desarrollarse, que era la economía, la industria y otros aspectos del día a día, sino que además está jugando un papel esencial en la transformación de la educación. La inteligencia artificial, que al principio permanecía en el dominio de la ciencia ficción, de la realidad intangible, de lo lejano, ¿vale? Cada vez se está aproximando de forma más significativa al ámbito pedagógico y a la educación. Por decir algunos datos curiosos, la inteligencia artificial está desempeñando un papel fundamental y destacado en la personalización de la experiencia educativa. Sistemas como Context Technology ICT utilizan la inteligencia artificial avanzada para crear libros de texto personalizados y adaptar el nivel y estilo de aprendizaje de sus estudiantes. Otro ejemplo son, por ejemplo, los robots desarrollados con inteligencia artificial que actualmente se están utilizando para ayudar a la enseñanza de idiomas y permiten, por ejemplo, que el estudiante pueda practicar conversaciones con máquinas que nunca se cansan, nunca les juzgan y que han permitido evidenciar la eficacia de la eliminación de situaciones de estrés ante el reto de aprender de muchos alumnos. Experiencias exitosas en el ámbito de la inteligencia artificial, como la de Georgia Institute of Technology, sorprendió al mundo educativo cuando, por ejemplo, reveló que uno de los asistentes de enseñanza de su curso en línea, llamado Jill Watson, era en realidad un programa de inteligencia artificial diseñado para responder preguntas de los estudiantes de forma precisa y eficiente. En Noruega, por ejemplo, la plataforma Neutron Room, que utiliza la inteligencia artificial para crear experiencias de aprendizaje personalizado en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, en el área STEM, podemos decir, lo que ha conseguido es resultados muy significativos y positivos en los estudiantes que han mejorado de forma significativa
sus resultados en las pruebas de rendimiento y en las pruebas de evaluación en esas asignaturas. El impacto también que ha tenido la inteligencia artificial en la personalización y mejora de los aprendizajes es un hecho ya más que constatado por estudios e investigaciones recientes. Los estudios sugieren, al menos los que nosotros a los que hemos podido acceder, que la inteligencia artificial puede mejorar los procesos de memorización de los estudiantes entre un 25 y un 60%, debido principalmente a que consigue adaptar el proceso de aprendizaje y el ritmo de aprendizaje del alumno en función de su capacidad real. Experimentos como los desarrollados en algunas universidades estadounidenses han demostrado que la personalización del aprendizaje desarrollado a partir de aplicaciones de inteligencia artificial han permitido la mejora de casi en el 50% de éxito en las pruebas de evaluación de los alumnos. Como vemos, existen muchos indicios sobre el valor de la inteligencia artificial en el contexto educativo. Actualmente está más que demostrado que la inteligencia artificial puede personalizar o mejorar los procesos de personalización de los aprendizajes y optimizar, en este caso, los procesos de administración educativa. Veremos un poquito más adelante qué significa eso. Estamos en una era donde la tecnología se convierte en un socio, ¿sí? Y la inteligencia artificial es su máximo protagonista. Si nosotros nos damos cuenta en un estudio publicado muy recientemente, con una encuesta muy amplia de 23.248 profesores, se ha visto que la disposición del uso de la inteligencia artificial es curiosamente más propicia entre profesorado de contextos de países de menos desarrollo económico, político y social que los de, por ejemplo, de la zona de Europa. Estamos en una era donde la inteligencia artificial puede ser un socio o podemos percibirla como un elemento de odio, enemigo. ¿Por qué? Porque probablemente el desconocimiento de las posibilidades reales nos haga posicionarnos en una postura de resistencia. Vivimos en un tiempo de convergencia sin precedentes entre la tecnología, la educación, que tiene como nexo común actualmente la inteligencia artificial. No se limita la inteligencia artificial, como muchos la podemos estar concibiendo por la propia experiencia que estamos teniendo con ella, en una herramienta para la consulta o la gestión de información. Tenemos que entender que ese nexo entre inteligencia y tecnología y conocimiento del alumnado puede ser gestionado de forma eficaz y mejorar, llevar a una mejora de los procesos educativos, de forma que ofrezcamos una respuesta educativa personalizada y eficaz a gran escala. La personalización y la optimización es una doble vía que tenemos que considerar utilizando la herramienta de inteligencia artificial. La personalización de los aprendizajes, porque nos permite analizar mucha información sobre los datos, materias de estudio del alumnado, métodos de enseñanza-aprendizaje, y nos permite ajustarlos a su nivel de aprendizaje, a su estilo de aprendizaje y a su propio proceso individual de aprendizaje. Plataformas como Dreambox Learning ofrecen matemáticas adaptadas que permiten plantear al alumnado en forma de pequeños desafíos, problemas que se van ajustando a su nivel de ejecución y de éxito en la tarea. Otro ejemplo lo podemos tener en la optimización de los procesos de gestión administrativa. Los sistemas inteligentes que están transformando
la administración educativa gracias a los procesos de automatización de gestión de las calificaciones, de la gestión de los horarios escolares. La inteligencia artificial en los centros donde se ha permitido, implementado su uso, ha evidenciado una reducción de la carga de trabajo manual y ha permitido que las administraciones, la carga de trabajo administrativo se redujera de forma significativa, desconcentrando gran parte del trabajo y las tareas administrativas del profesorado. Esto les ha permitido tener más tiempo y disposición para la atención del alumnado de forma más individualizada. Y la integración global de la inteligencia artificial en las instituciones, ¿vale? Como por ejemplo el desarrollado en el proyecto Deep Learning de la Universidad de Stanford, que ha permitido utilizar la inteligencia artificial para el desarrollo de tutorías personalizadas e individualizadas que han mejorado la interacción del estudiante en el proceso de su proceso de enseñanza-aprendizaje. En las escuelas secundarias, por ejemplo, en algunas en Japón, han permitido el uso de la inteligencia artificial para enseñar materias básicas y analizar el nivel de comprensión de los estudiantes, adaptándole las lecciones, las actividades de forma individualizada. Asistentes de inteligencia artificial, como se mencionó antes en el Will Jackson, que lo pongo de ejemplo, en la Universidad de Georgia Tech, es un ejemplo de cómo los asistentes virtuales impulsados por inteligencia artificial pueden ser integrados en ambientes educativos para apoyar de forma efectiva el desarrollo de los aprendizajes del alumnado. Todo este proceso sufrió, de impulso de la inteligencia artificial, sufrió su máxima evolución a partir de la pandemia. Curiosamente, si algo positivo trajo la pandemia es la implementación de aplicaciones de inteligencia artificial que aceleraron los procesos de adaptación de nuestros alumnos a la realidad virtual. Se utilizaron herramientas para proporcionar retroalimentación instantánea y apoyo a los estudiantes, así como para adaptar aplicaciones y trabajos que permitieran evaluar el progreso del alumno y alertar de las dificultades a sus profesores y disponer de procesos de adaptación e indicadores para la adaptación de las actividades. Es importante entender que en este sentido, la experiencia de la aplicación de la inteligencia artificial ha sido mucho mejor vista en países de Centroamérica que en países más desarrollados. Datos curiosos, por ejemplo, como los que vemos ahí, el apoyo de la sociedad y de la comunidad educativa al uso de la inteligencia artificial, ha sido máxima en Perú, casi un 70%, frente al 57% en Brasil, y datos como los que mostré en las diapositivas anteriores, peores que en Europa y parte de los países desarrollados. Como les digo, el contexto actual de la inteligencia artificial es irreversible y las posibilidades y la evolución no sabemos hasta dónde puede llegar. Vemos noticias que nos preocupan, ¿no? Una obra creada con inteligencia artificial gana un concurso de arte, o como una noticia reciente de España, una empresa hace un ERE con el 45% de su plantilla porque introdujo modelos de gestión administrativa, digamos, de mecanización de las tareas automatizadas a través del uso de inteligencia artificial y de ChatGPT. Bueno, esto exigió una especialización, 22 empleados del servicio tuvieron que asumir, en este caso, más responsabilidades. Pero bueno, por ejemplo, otras noticias también curiosas han retado a ChatGPT a hacer exámenes muy difíciles de medicina y abogacía y la inteligencia artificial aprueba en segundos frente a las personas que han visto, pues, tenido una tasa de fracaso mucho mayor. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que tenemos que asumir el reto de
de adoptar la inteligencia artificial como una herramienta. En el contexto actual de la inteligencia artificial ha sido tan meteórico el ascenso del uso que, por ejemplo, ChatGPT en 5 días consiguió 1 millón de usuarios frente a el millón de usuarios que tardó Netflix en conseguir 3,5 años en conseguir ese millón de usuarios. Como vemos, es una tecnología altamente demandada y con posibilidades muy importantes, especialmente en el ámbito educativo, que es el ámbito que estamos abordando actualmente. Entonces, tenemos un dilema, miedo o oportunidad. Probablemente hablemos desde la experiencia individual de cada uno en función de la vivencia, la experiencia, la concepción del miedo a la oportunidad. No debemos tenerlo miedo a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede ser una herramienta muy poderosa y muy valiosa para mejorar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, yo les reto a que asumamos las posibilidades reales de una herramienta cuyos límites actualmente, ¿vale? Lo vemos en algunas noticias muy recientes, brindan oportunidades profesionales increíbles para mejora no solo a niveles de economía, sino mejora de las propias prácticas docentes en profesores. Con esto quiero plantear que tenemos un desafío importante que asumir si queremos adoptar el reto de las nuevas tecnologías desarrolladas mediante inteligencia artificial. Las infraestructuras tecnológicas necesarias para soportar la inteligencia artificial son un verdadero desafío tecnológico. Por lo tanto, la accesibilidad de herramientas de inteligencia artificial potentes y fiables es esencial para la integración exitosa de las posibilidades reales de esta nueva aplicación y modelo de aprendizaje. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que la promesa de que la inteligencia artificial en educación es una realidad cada vez más constatable, se acerca cada vez más a la escuela y por lo tanto tenemos que ser capaces no solo de estar dispuestos a utilizarla, sino que de disponer de los recursos como software avanzado o algoritmos inteligentes que necesitan sistemas robustos de conectividad, de alta velocidad y de accesibilidad garantizada realmente para que sea un recurso útil y verdaderamente transformador. Tenemos que tener en cuenta que existe una falta de infraestructuras tecnológicas y que esto va a ser un obstáculo muy importante, especialmente en áreas rurales, en países de bajos recursos. Hay una disparidad de accesibilidad de las tecnologías que refleja unas desigualdades existentes quizás a nivel mundial y evidenciadas a nivel del éxito que podemos ver o el fracaso de la educación en algunos países. Datos de la UNESCO, por ejemplo, indican que el 30% de los estudiantes de países bajos, de bajos ingresos, tienen acceso a herramientas de aprendizaje, poco acceso a herramientas de aprendizaje basadas en inteligencia artificial, frente al 80, entre el 80 y el 95% de los países de altos ingresos. ¿Esto qué significa? Esto básicamente nos pone en la hipótesis de la diferencia, de la brecha tan importante que existe a nivel mundial y que puede condicionar verdaderas diferencias futuras entre países. Según informe del Banco Mundial, los países que invierten el 4% de su Producto Interior Bruto en educación tienen mejores infraestructuras tecnológicas. Si hacemos el análisis de estos datos, lo vemos ahí. No es lo mismo el acceso de los países de Europa, casi en un 90%, frente a un 25% de los países menos desarrollados. La experiencia exitosa de superación de las barreras e infraestructura va a suponer un reto en la implementación de la inteligencia artificial. En la India, por ejemplo, programas como el Operation Digital Board
busca la implementación de pizarras digitales y contenidos de aprendizaje basados en inteligencia artificial en más de 1,5 millones de aulas, beneficiándose de ello cientos de millones de estudiantes. Raudau, a pesar de ser un país de bajo ingreso, ha realizado inversiones importantes, significativas en infraestructura y conectividad y ha permitido desarrollar proyectos piloto muy exitosos que han permitido a las escuelas públicas mejorar las actividades y la calidad de la enseñanza. Es importante que entendamos que nos enfrentamos a desafíos pedagógicos muy relevantes. Adoptar nuestros nuevos planes de estudio para implementar la inteligencia artificial requiere de cambios pedagógicos. Debemos formular como inteligencia artificial las nuevas tareas, los nuevos modelos de aprendizaje, las nuevas actividades frente a modelos tradicionales. Debemos reivindicar la oportunidad que nos ofrece la inteligencia artificial, entendiendo que debemos adoptar un nuevo paradigma pedagógico, un paradigma basado en la pedagogía de la era de la inteligencia artificial, que nos permita reimaginar y reorientar los planes de formación y los planes de estudio. Incorporar la inteligencia artificial en los sistemas educativos no es solo añadir una nueva herramienta al conjunto de recursos didácticos existentes, supone una redefinición fundamental de la pedagogía y del diseño curricular. Los maestros, los educadores, se enfrentan al desafío de integrar tecnologías que evolucionan muy rápidamente dentro del marco de la enseñanza. En muchos casos han permitido, ¿vale?, la evolución tan rápida, como hemos visto en la era digital, que no han permitido, no han facilitado, no han posibilitado la actualización en competencias tecnológicas. Esto va a ser un desafío de cara al futuro de estos nuevos maestros, de estos nuevos docentes que deberán asumir la inteligencia artificial como un recurso más para el aprendizaje. La revisión curricular para la integración de la inteligencia artificial requiere de currículos que no solo enseñen qué es la inteligencia artificial, sino que utilicen la inteligencia artificial para enseñar. Esto implica una revisión de los objetivos de aprendizaje y, sobre todo, de las metodologías. También tenemos que tener en cuenta que esto va a ser un desafío y una oportunidad para los maestros y para los docentes. Desafío porque va a permitir mantenerse actualizado en los avances tecnológicos como aspecto fundamental para poder avanzar en el uso de la inteligencia artificial. Si formamos buenos profesionales en el ámbito del dominio de las posibilidades del uso de la inteligencia artificial en la educación y mejoramos sus competencias digitales, estaremos formando verdaderamente profesores y educadores competentes y eficaces. Y oportunidad en el sentido de que la inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa para complementar la enseñanza. Esa enseñanza tradicional que se irá transformando con las oportunidades que vaya descubriendo el profesorado a medida que aplica y adapta los procesos de aprendizaje y la evaluación a partir del uso de la inteligencia artificial. El desarrollo de nuevas competencias pedagógicas implica que el profesor pueda ser capaz de aprender al mismo tiempo que desarrolla competencias digitales asociadas al uso de las inteligencias artificiales. No solo aprende el uso, sino que implementa y mejora su práctica a partir de los procesos de retroalimentación que recibe cuando utiliza la inteligencia artificial. No solo necesitan saber cómo utilizar la inteligencia artificial, sino que cómo enseñar en un contexto donde la inteligencia artificial va a ser el principal protagonista en los años venideros. Es importante entender que esto nos lleva a un reto ético fundamental. Nos enfrentamos
al uso de la inteligencia artificial y al manejo de infinidad de información altamente sensible. Por lo tanto, tenemos que entender que la inteligencia artificial nos va a obligar a hacer una gestión adecuada no solo de los recursos, sino que también de la información de la que vamos a disponer. Tenemos que aprender sobre privacidad y seguridad de datos. La recolección de los datos es fundamental para un buen funcionamiento de las herramientas con inteligencia artificial. Pero esto plantea preguntas críticas sobre quién tiene acceso a esos datos de los estudiantes, cómo se protegen esos datos. Esto va a ser un reto importante. Ya hay experiencias aplicadas y desarrolladas, como la de la Universidad de Cambridge, que ha revelado que más del 60% de las aplicaciones educativas recopilan datos de alta vulnerabilidad y sensibilidad, que mal utilizados podrían violar códigos éticos internacionales. ¿Vale? Una conocida, digo como ejemplo, ¿no? Una conocida plataforma, no voy a decir el nombre, que sufrió un ataque cibernético, expuso información de miles de millones de personas, de las que muchas empresas obtuvieron beneficio de forma fraudulenta. Otro hecho importante es el sesgo de los algoritmos. ¿Quién programa la inteligencia artificial y dota de algoritmos para la ejecución de tareas con inteligencia artificial no es neutral en su pensamiento? Por lo tanto, es importante entender que hay una cuestión ética de fondo en el manejo, en este caso, de los algoritmos. Es un tema recurrente en la discusión sobre inteligencia artificial especialmente cuando hablamos de educación, por el alto, por la influencia que puede tener estos sesgos, ¿no? El riesgo de perpetuar o incluso ampliar sesgos preexistentes. Por ejemplo, si un sistema de inteligencia artificial se entrena para utilizar datos de estudiantes de ciertos grados o características socioeconómicas, imagínense cómo se puede multiplicar ese sesgo con el uso de ese algoritmo, ¿no? Por lo tanto, es una cuestión muy a reflexionar. Otra es la necesidad de regular los estándares éticos sobre el uso de la inteligencia artificial. El campo emergente de la ética de la inteligencia artificial demanda el desarrollo de estándares y regulaciones para guiar la implementación y el desarrollo de la inteligencia artificial en la escuela. Un ejemplo de éxito de la implementación ética de la inteligencia artificial lo tenemos en la Declaración de Toronto, que enfatiza la protección de los derechos de igualdad y no discriminación en el uso de la inteligencia artificial. Por lo tanto, ya no solo las cuestiones éticas sobre las que nos enfrentamos, sino que las barreras que tenemos que desarrollar para o solventar o saltar para que el uso adecuado de la inteligencia artificial sea exitoso. En el ámbito educativo, la implementación de nuevas tecnologías con inteligencia artificial pueden suponer desafíos y barreras significativas. Por ejemplo, las resistencias activas, las resistencias al riesgo, las resistencias a la aplicación y el desarrollo. Pero claro, desde este enfoque, si nos centramos solo en la excepción de la resistencia y no vemos el valor que puede tener las posibilidades efectivas en la mejora de los procesos de aprendizaje, pues realmente estaremos limitando, ¿no? Como dice ahí la imagen, generando resistencias a su aplicación y desarrollo. Por lo tanto, es importante entender que los datos, al menos de los que disponemos, hablan aproximadamente de un 70% de resistencia activa a la implementación en los días actuales, ¿vale? Hay mucho miedo a implementar las aplicaciones de inteligencia artificial, pero yo creo que es más debido al desconocimiento que realmente al conocimiento de las potencialidades de la inteligencia artificial. No sabemos los datos de
de resistencia pasiva, pero sí sabemos que la adopción de la innovación no se ve más que en torno a los 4 o 5 años. Si las innovaciones educativas realmente requieren ese tiempo para adoptarlas de manera eficaz, las oportunidades que realmente que está reflejando la inteligencia artificial sobre la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje requieren de una visión positiva muy temprana, digamos desde ya. Quizá este congreso permita también abrir las mentes sobre el uso real y las expectativas que puede tener las experiencias educativas basadas en inteligencia artificial. Por lo tanto, para que esto pueda ser exitoso, tenemos que contar con experiencias positivas, exitosas, que evidencien que las posibilidades reales de la inteligencia artificial están ahí y que los éxitos, cuando se aplica de forma efectiva, llegan. Por ejemplo, el Teacher's Guide en Estados Unidos es una iniciativa que utiliza diseños colaborativos para empoderar a los profesores en el proceso de cambio. Usa talleres colaborativos y mediante el uso de la inteligencia artificial los profesores desarrollan actividades que luego comparten y muestran al resto de la comunidad educativa. Se fomenta así una sinergia colaborativa y una muestra de experiencias exitosas que está evidenciando un cambio de conciencia. Por lo tanto, necesitamos también adoptar cierto liderazgo en la innovación educativa a partir del uso de la inteligencia artificial. En esto tiene mucho que ver las políticas que desarrollan los países. En Singapur, por ejemplo, la Academia de Singapur para Líderes, creó la Academia de Singapur para Líderes en Educación, basada en programas de liderazgo centrados básicamente en la mejora y la implementación de cambios para la mejora de la calidad y de los centros educativos utilizando tecnologías y la inteligencia artificial. Es importante entender que para que lleguemos a esto necesitamos enfatizar o centrarnos en un enfoque colaborativo que involucre todas las partes interesadas en este proceso de cambio. Las comunidades de aprendizaje profesional son un buen modelo para que esto se pueda llevar a cabo. Los docentes trabajan justo y se apoyan mutuamente en el desarrollo e implementación de nuevas estrategias de aprendizaje desarrolladas a través de aplicaciones individuales con inteligencia artificial, las exponen a los compañeros, ¿vale? Esto poco a poco va generando claves en el cambio de actitud hacia el uso de las nuevas tecnologías basadas en inteligencia artificial y va permitiendo la claridad en el valor añadido del uso de la inteligencia artificial a partir de los resultados demostrados en el rendimiento de los estudiantes. Por lo tanto, tenemos que ver realmente las oportunidades que nos da la inteligencia artificial en torno a la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Solo así podemos hablar de transformación de la educación. En este sentido, hablamos de la inteligencia, de la personalización del aprendizaje. La inteligencia artificial puede ser una herramienta revolucionaria en este sentido, porque permite los aprendizajes personalizados. Permite adaptar el contenido, el ritmo, de acuerdo a la capacidad del alumno y las necesidades individuales de cada estudiante. La inteligencia artificial tiene que potenciar y hacer efectivo esta capacidad que puede desarrollar de forma relevante para así dar una mejor respuesta educativa. El enfoque individualizado del aprendizaje con plataformas que adaptan los contenidos, que utilizan los algoritmos de la inteligencia artificial para analizar el rendimiento de los alumnos en tiempo real, que ajustan los materiales didácticos y que dan una respuesta educativa adaptada e individualizada. Ejemplo de algunas plataformas de estas es el Carnage Learning, que utiliza sistemas de aprendizaje matemático que adapta los problemas en función de las respuestas que va dando el alumno.
guiándolo en el proceso de resolución efectiva y exitosa del problema. El alumno vive la experiencia y el reto de resolver el problema como una experiencia lúdica, divertida, entretenida, que a la vez se ajusta a su capacidad y que le permite promover y avanzar en el aprendizaje. Un dato curioso, por ejemplo, es que los estudios de la Universidad de Stanford mostraron, con este tipo de aplicaciones, mostraron que más del 30% del alumnado que había aprendido con esta eh, adaptación de las tareas y del aprendizaje había tenido éxitos frente al grupo control. Se había mejorado el éxito en casi un 30% con estos alumnos. Por lo tanto, eh, cambiando el modelo, transformando la experiencia educativa, podemos mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. La transformación de la experiencia educativa debe basarse en que cada estudiante debe recibir la atención individualizada, como si tuviera un tutor personal. Plataformas, por ejemplo, como Knewton, ofrece cursos que adaptan al estilo de aprendizaje y ayuda de cada uno de los alumnos y ayuda a los estudiantes a comprender conceptos difíciles respetando su ritmo de aprendizaje. El caso curioso es una experiencia desarrollada en Suecia de implementación de inteligencia artificial para el aprendizaje de idiomas que permitió que los estudiantes que antes luchaban de forma constante por aprender el idioma mejoraran de forma notable el dominio de idioma en cuestión de meses, en comparación con la forma de aprender tradicional. Esto está repercutiendo de forma exitosa en la mejora del rendimiento del alumnado. El uso de inteligencia artificial no solo beneficia a los estudiantes con dificultades, sino que también permite avanzar y proporcionar material desafiante a aquellos que tienen otro ritmo de aprendizaje. Previene de cuestiones como la desmotivación por las características de las tareas, por el número de tareas, por la complejidad de las tareas. Hay muchas experiencias exitosas desarrolladas con respecto a esta idea y tenemos, me viene a la cabeza ahora una del Distrito Escolar de California que usó herramientas de inteligencia artificial para el aprendizaje matemático y mejoró en un 20% la puntuación media de las evaluaciones a nivel de estado en la competencia matemática. Una cuestión importante también que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial es la importancia que tiene en cuanto a la liberación de tareas de tiempo en tareas administrativas por parte de los profesores. Muchos profesores se pasan tiempo, horas y horas rellenando fichas, rellenando informes, ¿vale? Si podemos liberar y automatizar tareas que nos pueden hacer en segundos la inteligencia artificial, estaremos en disposición de enseñar y disponer más tiempo para nuestros alumnos. Si nosotros automatizamos, es decir, tareas como poner las calificaciones, corregir pruebas de opción múltiple, son desarrolladas por inteligencia artificial, podemos mejorar y disponer más tiempo. Un ejemplo, por ejemplo, en una de las universidades de Estados Unidos se pudo evidenciar que la inteligencia artificial redujo el tiempo de calificación de los profesores que tardaban semanas en retroalimentar la calificación y cualitativamente la información al alumnado, lo hacía en segundos. Permitía esto no solo mejorar, en este caso, el feedback, sino que motivar más al alumno que de forma automática veía retroalimentada su nivel de eficacia y ejecución de la tarea. Gestión de consultas. Algunas escuelas han implementado sistemas automáticos como los chatbots de inteligencia artificial para responder preguntas frecuentes de estudiantes, de consultas sobre el temario, información sobre fechas de exámenes, reportando los estudios una disminución de casi el 40% en correos electrónicos
destinados a la administración. La automatización de los procesos y registros, en este caso, son también un ejemplo. Un distrito escolar como como un desarrollado que desarrolló esta aplicación en Japón, eh, mm, para el desarrollo, por ejemplo, y el registro de la asistencia de los estudiantes mediante reconocimiento facial, redujo los tiempos de registro de asistencia casi en el 90%, ¿vale? Esto nos está dando cada vez más las posibilidades de destinar tiempo de calidad y tiempo eh, para la individualización de los procesos de aprendizaje. Por lo tanto, un sistema de feedback personalizado como el que nos permite la inteligencia artificial mejorará de forma notable la, la calidad de los procesos de tutorización y la respuesta, el tiempo de respuesta del profesor. Por lo tanto, podemos disponer como profesores de más tiempo. Tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial puede llegar a democratizar la educación, proporcionando acceso a aprendizajes de calidad más allá de las limitaciones físicas, geográficas, o creando así o ayudando a crear el sentido de comunidad global de aprendizaje. Democratizar la educación mediante inteligencia artificial supone que la inteligencia artificial no es solo una herramienta para personalizar el aprendizaje, es también un potente vehículo para democratizar la educación porque ofrece el acceso a instituciones de alta calidad a estudiantes de todas las partes del mundo. Eliminamos y quitamos barreras como las geográficas, económicas, que tradicionalmente han limitado las posibilidades de recursos de muchos de nuestros estudiantes y alumnos. Rompe barreras geográficas, por ejemplo, a través de la inteligencia artificial, podemos llegar mediante aplicaciones a ubicaciones remotas y comunidades desfavorecidas para acceder a cursos y materiales que antes eran inaccesibles, por ejemplo, a través de Vox, los MOOCs, los cursos online masivos y abiertos, ofrecidos por Coursera o edX, que integran la inteligencia artificial para proporcionar experiencias de aprendizaje personalizadas a millones de usuarios de todo el mundo. Experiencias educativas exitosas a nivel global como World of World en India, que utiliza la inteligencia artificial para el aprendizaje de inglés de los niños, o en África, el African Teen Green, que utiliza la inteligencia artificial para implementar y ofrecer clases de ciencias y matemáticas a estudiantes de todo el continente, superando las limitaciones de recursos y de espacio, ¿vale? Y dotando, en este caso, de materiales de calidad elaborados por docentes altamente cualificados. Estamos hablando de un impacto de la inteligencia artificial en educación a gran escala. La inteligencia artificial está ofreciendo a las instituciones educativas oportunidades para enseñar de forma personalizada y a gran escala. Sin embargo, es importante considerar que los estudiantes requieren de procesos de apoyo y asesoramiento que en este caso deben implementar y ser desarrollados a través de la colaboración con instituciones, con organismos, con técnicos en inteligencia artificial por parte de sus profesores. Esto supone un reto fundamental de cara a lo que supone la implementación y la preparación del futuro de los docentes en innovación y transformación de la educación. No solo requerimos, en este caso, el equipamiento de recursos, necesitamos también desarrollar habilidades digitales en inteligencia artificial. La era de la transformación digital requiere de la integración de la inteligencia artificial en el proceso educativo. Y no solo para mejorar aprendizaje, sino también para preparar a los estudiantes para el futuro laboral dominado por la tecnología.
el dominio de competencias digitales se ha convertido en la moneda esencial del mercado laboral moderno y por lo tanto una herramienta clave para equipar a los estudiantes con estas habilidades. Ya hoy día las empresas hablan que para el 2025 los estudiantes, los nuevos egresados universitarios tendrán que tener un alto grado de competencia digital asociada al uso de inteligencia artificial. Los programas educativos, la incorporación de la inteligencia en programas educativos va a ser fundamental. Singapur ha ido avanzando en esta experiencia y, por ejemplo, ha integrado la inteligencia artificial en el currículum escolar y lo ha hecho a través de plataformas y proporcionando a los estudiantes acceso a los aprendizajes ajustados a tiempo real, a las habilidades y a sus habilidades, a las habilidades y competencias y a su velocidad de aprendizaje, promoviendo así el desarrollo de competencias digitales desde edades muy tempranas. Para esto tenemos que tener en cuenta que es necesario transformar el modelo de enseñanza, transformar el papel que ha de tener la inteligencia artificial en la educación y para eso tenemos que dotarnos de formación y cualificación suficiente. Es importante que tengamos en cuenta que para poder llevar a cabo el éxito de la implementación de estos modelos de enseñanza-aprendizaje, debemos basarnos en los modelos colaborativos de trabajo. Como decía antes, colaborar con expertos en inteligencia artificial. El éxito a menudo se logra a través de la colaboración entre educadores y tecnólogos. El desarrollo conjunto de estas habilidades puede repercutir en soluciones muy innovadoras y pedagógicamente sólidas desde el punto de vista de mejora del aprendizaje. La capacitación continua de los docentes resulta también un aspecto fundamental. La formación constante del cuerpo docente, basándose en el dominio y competencias en inteligencia artificial, es fundamental. Esto incluye no solo el manejo técnico, sino que también la comprensión de cómo integrar la inteligencia artificial en los estudios y en las tareas de aprendizaje. Inversión en infraestructura es fundamental para que las redes tecnológicas sean robustas y permitan que la inteligencia artificial llegue a todos los contextos y rincones del mundo. Y sobre todo el fomento de una cultura de la innovación. Las instituciones con una cultura abierta en la innovación y al cambio se han adaptado y se adaptan de forma más rápida y más eficaz a la incorporación de la inteligencia artificial. Esta disposición al cambio, en las experiencias que se han analizado, se han evidenciado como facilitadoras de la experimentación y adaptación de nuevas tecnologías. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta qué recursos y pasos debemos implementar en el uso de la inteligencia artificial. Por eso hablaremos de recursos disponibles y pasos prácticos para la implementación de este modelo. Requerimos de recursos como plataformas digitales que sean capaces de permitir, en este caso, el desarrollo de la inteligencia artificial y el acceso e implementación efectiva en la educación para que así se pueda llegar a todos y cada uno de nuestros contextos educativos y formativos, necesitamos recursos y disponer de recursos como plataformas educativas basadas en inteligencia artificial con herramientas como Coursera, edX o Khan Academic. Utilizan algoritmos de inteligencia artificial para personalizar los aprendizajes y proporcionan recursos educativos accesibles a nivel mundial. Asistentes virtuales como chatbot, programas como Duolingo, Quizlet, que aprovechan la inteligencia artificial para ofrecer prácticas interactivas y adaptadas, mejorando la retención y la participación de los estudiantes y mejorando sus habilidades cognitivas ante el aprendizaje.
Herramientas de análisis de aprendizaje como plataformas Canvas y Blackboard que incluyen sistemas analíticos que ayudan a los educadores, a los profesores y a los monitores en el progreso de en la evaluación del progreso de estudiantes y al proceso de adaptación de las metodologías de enseñanza, así como de los recursos. Pero hay que saber, en este caso, cuándo, qué y cómo. Por eso necesitamos evaluar las necesidades y objetivos antes de a decidirnos por una u otra herramienta de inteligencia artificial. Es crucial, es fundamental realizar una evaluación de las necesidades y definir los objetivos que se quieren alcanzar con la tecnología de la inteligencia artificial. Seleccionar la tecnología apropiada basándonos en los objetivos y las necesidades que deben ser prioridades en el desarrollo de habilidades y herramientas prácticas de uso de la inteligencia artificial y la capacitación docente, la formación de los profesores en el uso de inteligencia artificial será una de las tareas y retos fundamentales del futuro. Esto puede incluir talleres, cursos en línea, colaboración con universidades o empresas tecnológicas. Y digo, en este sentido, que nos atrevamos, que experimentemos, que realicemos pilotajes y experiencias de aplicación de inteligencia artificial, implementemos proyectos pilotos y evaluemos sus resultados. Eso es un paso fundamental que permitirá ajustar y mejorar las estrategias de aprendizaje y la adaptación adecuada de las herramientas de inteligencia artificial a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, no sé si los conocen, existen muchas plataformas de formación en inteligencia artificial. Google for Education, que ofrece formación y recursos para los profesores, para que los profesores integren las herramientas de Google basadas en inteligencia artificial en clase. Microsoft Educator Center proporciona cursos y recursos para el uso de la inteligencia artificial en educación, con énfasis en la inclusión y accesibilidad. El IBM Sky Academy, que es un programa que ofrece un currículum sobre inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes, adaptadas en este caso a los profesores para que aprendan al desarrollo y uso de las inteligencias artificiales en los contextos formativos. Y con esto, y sin querer hacer más extensiva mi intervención, me gustaría concluir y mandar un mensaje final sobre lo que es la expectativa y la necesidad de incorporar el uso de las tecnologías de la información basadas en inteligencia artificial. La inteligencia artificial está abriendo las puertas a una educación personalizada, eficaz, eficiente y equitativa. Y tenemos que poder guiar esa transformación y asegurarnos de que los beneficios lleguen realmente a los más necesitados, que son nuestros estudiantes. La educación personalizada y eficiente con inteligencia artificial es un hecho fundamental. Por lo tanto, debemos potenciar, en este caso, las inteligencias desde los contextos educativos y con el fin de que realmente sean efectivas y produzcan beneficios a nuestros estudiantes. El papel de los educadores va a ser fundamental y por lo tanto tenemos que ser capaces de dirimir, de ver, de observar y despejar las dudas en torno al uso de la inteligencia artificial, potenciando el uso transformador de esta herramienta. La inteligencia artificial tiene potencial en enseñanza y en educación, un potencial que se me antoja revolucionario por las posibilidades de personalización de los aprendizajes, por las mejoras en la eficiencia operativa del éxito académico de nuestros alumnos y por el aumento de la equidad y las oportunidades que ofrece en torno al aprendizaje. Debemos personalizar, ofrece la personalización a gran escala, permite adaptar la educación a las necesidades y ritmo de cada estudiante, lo que puede conducir a mejoras significativas en cuanto a los procesos cognitivos y operaciones cognitivas de orden superior, eficiencia y retroalimentación mejoradas
nos permiten ofrecer evaluaciones y retroalimentación más efectiva, más oportuna, liberando tiempo a los educadores de cargas administrativas y centrando en este caso ese tiempo en tareas de enseñanza y apoyo personalizado al estudiante, equidad de los aprendizajes. La tecnología puede ayudar a superar las barreras tradicionales de educación, haciendo que los recursos de aprendizaje de alta calidad sean finalmente accesibles a todos los estudiantes en cualquier lugar, en cualquier espacio y de cualquier contexto. La experiencia de implementación exitosa va a ser fundamental. Las instituciones que han integrado la inteligencia artificial de manera efectiva ofrecen a día de hoy modelos a seguir y prueban el impacto positivo de la tecnología en el rendimiento del alumnado. Por lo tanto, el imperativo de la formación continua se hace una necesidad en el profesorado. Los docentes y las propias administraciones deben comprender y comprometerse con el aprendizaje continuo sobre la inteligencia artificial para liderar su implementación irresponsable y efectiva. La importancia de la accesibilidad y la ética la hemos comentado también y debe garantizarse y debe trabajarse para el uso responsable y ético de la inteligencia artificial y el futuro de la inteligencia artificial, cuyo éxito dependerá no solo de nuestro compromiso como docente, sino que el papel activo que podamos tomar en este proceso para garantizar que los beneficios de la inteligencia artificial en educación sean realmente los que éticamente y corresponsablemente corresponden desarrollar. Por eso quiero hacer una reflexión final sobre el papel que ustedes tienen en cuanto al futuro éxito de la educación, una educación que se nos antoja novedosa, innovadora, realmente adaptada a los procesos de enseñanza-aprendizaje y en la que el trabajo de cada uno de nosotros va a ser fundamental y esencial. Con esto doy por terminada mi intervención y agradezco enormemente la atención prestada y reitero mi agradecimiento a la organización de este congreso por permitirme desarrollar esta tarea. Muchas gracias a todos y muy buen día.